Bueno, buenos días a todos. Van a seguir llegando estudiantes del bachillerato, pero hay que hacer honor a la puntualidad y al tiempo de nuestros panelistas de hoy. Bueno, muy bien. El lunes nosotros estábamos haciendo un simulacro del plebiscito aquí en el Gimnasio Moderno, un simulacro que se llevó a cabo normalmente sin ninguna presión y dio unos resultados. Esos resultados simplemente expresan la opinión que tienen los diferentes estudiantes del gimnasio, funcionarios y algunos directivos que participamos en ese proceso, que dio una amplia abstención, cercana al 41%, dio un resultado a favor del sí, cercano al 60%, teniendo en cuenta esa abstención, y del no, el porcentaje restante. Nosotros en el Gimnasio Moderno no estamos estableciendo una posición frente al plebiscito, pero sí estamos abriendo espacios democráticos en donde tengamos claridad sobre lo que se acordó en La Habana. Y esa ha sido la historia del gimnasio, una historia en que se nos ha formado para la democracia, en donde nunca se nos ha censurado y en donde siempre las ideas se han discutido abiertamente. Yo quiero dar la bienvenida a dos grandes gimnasianos, a Samuel Hoyos y a Miguel Samper, que están aquí presentes. Que han tenido la valentía de venir en medio de un ambiente tan caldeado en nuestro país, que por alguna extraña razón que encontraremos luego en los estudios de la psicología y la sociología, se polariza por estos temas de una manera increíble. Al parecer nosotros no seguimos a los líderes, sino seguimos ideas apasionadas que nos polaricen, y eso no deja de ser preocupante. Los invito a que se expresen. Los invito especialmente a que respetemos las opiniones de los panelistas. Darle también un aplauso a un hombre que ha sido partícipe de todos los debates en este colegio, como Leonel Riveros, un estudiante del gimnasio destacado. Y que viene muy preparado para este tema. Y también quiero agradecerle, por supuesto, al promotor de esta actividad, que ha sido Santiago Espinosa, que es un hombre también que se le mide a todos los temas complicados y que él hizo posible que este debate fuera posible hoy. Y mi última recomendación, muchachos, les pido el favor de que seamos respetuosos con las opiniones, así no estemos de acuerdo con ellas. Entonces, Santiago, por favor, para que presentes a los panelistas. Muchísimas gracias, rector. Muchachos, muy buenos días. Muy buenos días a nuestros invitados. Si a mí me preguntan, digamos, ¿para qué educa el gimnasio moderno?, ¿no? Una pregunta que es compleja, sobre la que se pueden tener muchas opiniones. Yo creo que habría una respuesta que abarcaría todas, ¿no? Y es: el gimnasio moderno durante 100 años ha educado para la democracia, para formar la opinión en la democracia, para que participemos activamente de la democracia, para que lo que aprendamos en los salones de alguna manera incida en la sociedad. Y tenemos, por supuesto, a dos ejemplos de esos demócratas que ha educado el gimnasio moderno. Tenemos a Miguel Samper y a Samuel Hoyos. Miguel, exalumno del 2000, ¿no?, amigo nuestro, una persona que desde que estaba en el colegio se destacaba muchísimo por su participación, por su interés, digamos, por las cosas del colegio. Samuel Hoyos, exalumno del 2002, ¿no?, que también, digamos, se destacó muchísimo en el colegio también por su participación política y por su interés en estos temas. Samuel actualmente es representante a la Cámara por el Centro Democrático y creo yo que es una de las figuras políticas más interesantes, con un desempeño, digamos, más atractivo para el futuro de la política colombiana, desde las toldas del Centro Democrático. Y por supuesto Miguel en un cargo importantísimo, ¿no?, que es la Agencia Nacional de Tierras, y sobre la que dependerán obviamente muchísimas de estas decisiones
discusiones y muchísimos de estos debates que estamos haciendo. Este es el primer ejercicio que hacemos mancomunadamente entre la Escuela de Maestros, que es como todo nuestro proyecto de capacitación de profesores, y la revista El Aguilucho. Pensamos que el plebiscito es una oportunidad maravillosa para educarnos, para discutir, para formarnos en democracia. Y hemos pensado que la mejor manera de hacerlo, más que tomar una postura, más que adoctrinar sobre determinadas posturas, que respetamos absolutamente todas, es plantear en medio de un ambiente de polarización que estos temas pueden discutirse entre amigos, con cordialidad, con respeto. Miguel, Samuel, somos, digamos, amigos y de esto se trata el ejercicio. No implica que esto sea, digamos, renunciar a las emociones, renunciar a las opiniones, no, pero respetar profundamente las opiniones. Va a moderar Leonel Riveros, que como bien saben, digamos, es presidente del Aguilucho, una persona muy entusiasta de los debates y de la democracia en el colegio, y pues espero, muchachos, que disfruten muchísimo de esta actividad. Miguel, Samuel, muchísimas gracias, y Leonel, tienes la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias a Miguel y a Samuel por acompañarnos el día de hoy. Es para nosotros un honor estar con ustedes acá. Como les comenté ahorita, ya el viernes pasado habíamos tenido un ejercicio de los estudiantes, igual de esta manera también un debate sobre el sí y el no para el plebiscito. Y pues realmente el gimnasio moderno, como dijo Santiago, está educando para la democracia y somos muchos los gimnasianos que estamos en constante búsqueda de una posición, de un debate, de plantear, y también vemos un país muy polarizado, vemos un país que está totalmente dividido, que digamos ayer escuchaba que en un pueblo se cogieron a piedra los habitantes por esta discusión. Y pues la idea que queremos con este espacio es un espacio de conversación, de ideas, de opinión y de debate también. Me gustaría empezar con una pregunta básica: ¿por qué sí y por qué no al plebiscito sobre el acuerdo de paz pactado en La Habana? Bueno, pues primero, Leonel, muchas gracias por esta invitación, señor rector, Santiago, queridos gimnasianos. Para mí es un honor estar acá, sentado en esta mesa con mi amigo Miguel, al frente de ustedes. Acá nos subíamos o para las clases de teatro, cuántas veces pues ahí sentados, muchas quedándonos dormidos. Espero que esta vez no los hagamos dormir mucho. Y a este colegio le debo mis buenos amigos, y este colegio nos enseñó a pensar libremente, a debatir. Me acuerdo con Santiago en clase, los debates, se nos incentivó, digamos, esa curiosidad por las humanidades, por el pensamiento libre, por el pensamiento crítico, y esto nos permite estar hoy sentados con dos posturas distintas, a Miguel y a mí, en esta mesa, para debatir alrededor de las ideas con respeto, y así debe ser. Lo que contaba Leonel, pues un episodio lamentable de personas enfrentándose a palos y piedras por una diferencia. Esto no nos puede dividir, esto no es una división entre colombianos buenos y colombianos malos, o pacifistas y guerreristas. Esto no es una discusión alrededor de la paz o la guerra. Yo creo que cualquier persona sensata persigue y quiere la paz. Tenemos una discusión y es cómo llegar a ella. No es si queremos o no la paz. Y ese es el debate. El debate no nos hace enemigos, simplemente pensamos distinto. Y espero pues que eso quede muy claro acá. ¿Por qué sí o por qué no? Pregunta Leonel. Yo reconozco legítimamente en mis opositores o adversarios, por ejemplo en Miguel, que él tiene un anhelo de paz y que quiere un mejor país y que Colombia sea una mejor democracia, un país más incluyente, y él cree que con este acuerdo se alcanza eso. Yo eso lo respeto. Yo también quiero el mismo país que quiere Miguel, un país pacífico, una democracia incluyente, donde podamos debatir, donde se pueda ser libre, sin violencia. Difiero en cómo llegar
a ese país. No creo que este acuerdo sea la paz de Colombia. La paz de Colombia va mucho más allá de lo pactado en La Habana. Si yo creyera que este acuerdo nos va a conducir a la paz, yo votaría que sí. A pesar de las concesiones que haya que hacer para alcanzarla, todo es muy barato para conseguir la paz. El problema es que yo no creo que con este acuerdo vayamos a conseguir la paz de Colombia. Le veo muchos problemas. Por ejemplo, en materia de narcotráfico, de drogas ilícitas. A mí me gustaría que los campesinos que están cultivando coca, seguramente por razones de necesidad o porque no encontraron otra posibilidad de progreso, acudieron a un cultivo ilícito, pudieran cambiar sus cultivos por un cultivo alternativo y en lugar de sembrar coca, siembren papa o yuca o zanahorias, qué sé yo. Pero en lo pactado en La Habana, el Estado renunció a la posibilidad de perseguir los cultivos ilícitos, basándose en un principio que suena bien, y es que la erradicación debe ser de manera voluntaria y concertada con las comunidades. Pues ojalá eso se diera, pero si el Estado renuncia a la posibilidad de perseguir los cultivos ilícitos, me preocupa que estemos generando un incentivo perverso, es decir, que estemos incentivando la ampliación de los cultivos. ¿Por qué? Por un principio de mercado, porque son más rentables que otros. Y tal vez ese es el problema de la prohibición y esa es una discusión que se debe dar. Pero acá en el acuerdo no se está dando. Acá en el acuerdo solo estamos atendiendo a una partecita de la cadena y el resto del problema queda desatendido. Creo que debemos votar no, porque los criminales de lesa humanidad no deben ser premiados con 0 cárcel. Y yo con esto no estoy hablando ni de venganza, ni de colgar a Timochenko en la plaza de Bolívar, ni meter los 60 años a un calabozo, pero una persona que es responsable de cientos de secuestros, de masacres, de siembra de minas antipersona, pues debe tener una sanción en condiciones de reclusión. Esto no puede ser que lo pongamos a sembrar lechugas y ya está, que lo pongamos a pintar escuelas o que le retengamos el pasaporte para que no pueda salir por 5 años del país. ¿Cómo explicarle a un colombiano que hoy está purgando una pena por un delito mucho menor, que se tiene que quedar en la cárcel, pero como estos señores mataban o secuestraban en nombre de la política o de unas ideas, pues eso es legítimo? Yo creo que la mejor salida es la salida negociada. Yo creo que la vía militar no va a ser la solución al problema de la violencia en Colombia. Sirvió como contención, pero no como solución. La solución debe ser negociada. En lo que no estoy de acuerdo es en los términos de la actual negociación, porque no creo que nos conduzcan a la paz, porque yo creo que lo que conduce a la paz es cuando el Estado social de derecho impere, cuando haya presencia del Estado en todo el territorio, cuando haya aplicación de justicia y acceso a la justicia. Y acá no estamos resolviendo ese problema y podemos generar una gran frustración creyendo que esto es la paz, porque el problema va a persistir, porque las causas del problema siguen vigentes a pesar del acuerdo. No me quiero extender más, ya me imagino que seguiremos profundizando en los puntos del acuerdo en la medida de la conversación, pero ya dejo ahí por ahora.
Muy buenos días. Un saludo especial y un agradecimiento particular al señor rector por esta invitación. Creo que es apenas apropiado y conducente con el espíritu gimnasiano que se den estos debates y que se discutan en franca lid las distintas ideas que hoy en día tienen a la opinión pública tan polarizada, que hoy en día tienen a la opinión pública tan parcializada de un lado y del otro. Además, Samuel, como usted lo decía, creo que es muy grato y muy importante venir a esta nuestra casa, el Gimnasio Moderno, que fue nuestra casa durante tantos años, a discutir sobre distintas posiciones ideológicas que hoy nos separan, pero que no nos quitan la condición de ser gimnasianos, y por eso es que me siento casi que charlando y conversando en la sala de nuestra casa. Y un gusto estar con usted, de verdad, Samuel, una persona muy sensata y muy ponderada en medio de tantas efervescencias y en medio de tantas apologías a la violencia que han surgido en medio de estas discusiones. Leonel, muchas gracias, además, por conducir este encuentro. Y esta, pues, que es la casa gimnasiana, yo me siento que hay que personalizar una historia. Y yo les voy a contar por qué yo voy a votar que sí al plebiscito el 2 de octubre. Como funcionario público, pues Samuel sí lo puede hacer como congresista y participante activo en la política, yo no puedo promover ninguno de los dos votos. Yo no puedo decir que voten por el sí o que voten por el no, solo les pido que cuando les comenten a sus familiares, a sus papás, cuál va a ser la posición por la cual ustedes se inclinarían si pudieran votar, que lo hagan de manera informada, concienzuda. No les estoy diciendo que se lean las 297 páginas y llevo 3 meses tratando de convencer a mi sobrino Julián, que está ahí sentado, espero no dormido, llevo tratando de convencer bastante tiempo que se lo lea. No se lo lean, pero sí infórmense de los debates de actualidad, y este ejercicio hace parte de eso. Este ejercicio hace parte de eso. Y yo les voy a contar una historia personal de por qué yo voy a votar sí, y eso sí lo puedo hacer, sí puedo anunciar mi voto por uno u otro sentido. Y yo dividiría mi carrera pública, tal vez corta o larga, no sé, en 3 momentos que marcaron mi vida. Un primer momento, cuando fui director de Justicia Transicional del Ministerio entonces estaban los dos junticos, hoy en día Justicia es distinto de Interior, pero ahí era el Ministerio del Interior y de Justicia. Y yo fui director de Justicia Transicional. Y en la conversación con el ministro Vargas Lleras, que en ese momento era ministro de Interior y de Justicia, yo le dije, bueno, ministro, ¿pero qué quiere que haga? ¿Esa dirección para qué sirve? Ni siquiera sabía pronunciar el nombre del ministro. Decía, transaccional, eso debe ser para los bancos, transacciones. Le dije, no, transición es lo que nos permite hacer tránsito hacia la paz, ministro. Entonces me dijo, bueno, lo primero que usted tiene que hacer es, escriba una ley de víctimas, ahí chino, hágase una ley de víctimas rapidito, como si eso fuera Pérez peluqueando bobos, pero efectivamente asumí la tarea de preparar la ley de víctimas y de restitución de tierras que después Leonel se iba a presentar al Congreso. Se presentó al Congreso, pasó la ley de víctimas y de restitución de tierras, y durante ese trámite, que fue como un año, esa ley de víctimas y de restitución de tierras, cuyo objetivo principal es reparar a las víctimas del conflicto armado, independientemente de dónde sean. Pueden ser víctimas de los paramilitares, de los guerrilleros, de los militares, porque algunos miembros del ejército, de la policía, sí cometieron atropellos contra las personas. No todos, por supuesto que uno no puede decir que las fuerzas militares están corrompidas y que todos generan víctimas, no. La gran mayoría de los militares son personas de bien, honradas, que están defendiéndonos a todos y cada uno de los que estamos aquí sentados.
pero hubo algunas manzanas podridas que sí dejaron sus víctimas y había que repararlas. Ese es el objetivo de esa ley. Y tuve la oportunidad de recorrer el país de punta a punta durante el trámite de esta ley. Y me encontré con un sinnúmero de víctimas y de historias terribles que desde aquí, desde Bogotá, no las vemos. Y hubo una particularmente que me marcó. Una señora Mariela de Yopal se me acercó después de… Organizábamos unos grandes encuentros con las víctimas del conflicto armado en todas las regiones del país. Y una señora Mariela se me acercó y me dijo, mire, muy loable, muy bueno que ustedes estén tramitando esta ley de víctimas y de restitución de tierras, porque a mí, de mis 4 hijos, el mayor me lo mató la guerrilla. Cuando el que seguía vio que la guerrilla le mataba eso, se metió en los paramilitares. La guerrilla entonces también me mató a ese hijo. El tercero, cuando vio que los 2 habían sido muertos por meterse con los paramilitares, uno y otro injustamente por la guerrilla, se metió al ejército. Lo mataron los paramilitares en un enfrentamiento. Y el último que me queda se quiere enlistar en la Policía Nacional porque no hay oportunidades. Este es un país en donde las oportunidades no se dan muy fácilmente en las regiones. Y yo le decía, ¿y usted qué quiere, doña Mariela? Y me decía, mire, a mí no me importa que los que mataron a mis hijos se pudran en la cárcel, eso me tiene sin cuidado, ¿eso en qué me va a beneficiar a mí? A mí lo que me importa es que me digan por qué los mataron. ¿Cuál es la verdad detrás de esto? Y obviamente que me compensen económicamente por la muerte de 3 de mis 4 hijos. Historias como la de doña Mariela las vi a lo largo y ancho del país. Y en ese primer momento yo me di cuenta que este era un país en donde históricamente, en los procesos de paz, las víctimas eran las más relegadas. En todos los procesos de paz. Incluso desde cuando se pactó el Frente Nacional para acabar con la violencia entre liberales y conservadores, ¿cuáles víctimas? Eso ni se pensaba, en el 91 tampoco. Por eso es que es tan importante el acuerdo que se logró en La Habana. Las víctimas son el centro, son la columna vertebral de todo el acuerdo. Y personas como doña Mariela, que hay 8 millones en el país, va por fin una oportunidad. Un segundo momento, cuando fui viceministro. Como viceministro de Política Criminal me tocó lidiar, Samuel, precisamente, como usted lo sabe bien, con los cultivos ilícitos. Y ahí también me recorrí el país, pero ahora para conversar con una gente distinta, los cultivadores de coca. Y entre estos cultivadores de coca, todos me preguntaban a mí y todos me decían, ¿es que ustedes creen que nosotros queremos cultivar coca para envenenar a los gringos por allá, que queremos cultivar esto porque nos nace, porque la mata nos parece bonita? No. Es que siembra acá tomate o siembra acá yuca y trate de sacar el cultivo. Es imposible sacarlo. Lo único que nosotros conocemos del gobierno nacional es cuando pasa una avioneta y nos fumiga todo el cultivo. Esa es nuestra relación con el gobierno. El golpe de legitimidad del Estado con la fumigación aérea era brutal. Y por eso es que en La Habana se decidió que la forma de sacar a los campesinos de que cultiven coca no es fumigándoles el cultivo, es generando desarrollo en el campo, vías, escuelitas, que hayan puestos de salud para que ellos puedan sacar el tomate, la yuca, la papa, la puedan sacar de donde están en este momento. Porque hoy en día la coca van y se las compran los grupos guerrilleros o los nuevos grupos armados en la puerta de la casa, no necesitan sacarlo. Y eso es lo que establece
el Acuerdo de La Habana en materia de cultivos ilícitos. Y la tercera y última experiencia, y con esto cierro esta primera pregunta, también me extendí un poco. Como director de tierras, yo tengo a mi cargo en este momento definir quién es dueño de qué predio en el área rural colombiana. Es una tarea compleja, es una tarea muy compleja, pero si no se sabe quién es el dueño de una finca, de un predio rural en Colombia, nos vamos a seguir matando, Samuel, otros 200 años. El conflicto armado que empezó en la tierra es donde debe terminar. Y eso es lo que yo he aprendido en esta tercera particular vivencia como funcionario público. Y el Acuerdo de La Habana busca precisamente eso. El Acuerdo de La Habana lo que dice es, sin la tierra no va a haber desarrollo de los campesinos. Y por eso es que la tierra se constituye en el Acuerdo de La Habana como esa llave que va a abrir la puerta al progreso de todos y cada uno de los campesinos del país. Por esos tres motivos que yo pudiera redondear en que mi hija, Miranda, que tiene apenas 2 añitos, es la nueva generación de la paz, al igual que lo pueden ser ustedes. Por esos tres motivos y para darle un mejor futuro a mi hija y a todos ustedes, es que yo voy a votar que sí en el plebiscito. Puede no ser un acuerdo perfecto, no lo es, pero yo prefiero un acuerdo muy imperfecto a seguir con la más perfecta de las guerras. Bueno, en las discusiones que normalmente se dan en las casas, en los colegios, se hablan mucho pues, de la participación política, de la justicia, pero se han dejado atrás muchas discusiones de algunos puntos que también están en el acuerdo, pero que la gente ha dejado atrás y que son igual o más importantes que los que normalmente se discuten. Es por esto que queremos hacer como un breve recorrido, que ustedes muy brevemente nos den una visión de cada uno de los puntos del acuerdo, y me gustaría empezar con el de hacia un nuevo camino hacia el campo colombiano, que pues habla del desarrollo rural, la seguridad alimentaria, los fondos de tierras. ¿Cuál es su visión frente a este punto? Muy brevemente para poder alcanzar con todos los puntos. Bueno, gracias, Leonel. Bueno, primero quiero decir una cosa que se me olvidó decir al principio, y es que el 3 de octubre, pase lo que pase, ustedes, Miguel y yo, tenemos que levantarnos a seguir luchando por la democracia de este país, por sostener y mejorar esta precaria democracia. Frente al acuerdo de reforma rural integral, a mí me parece que hay un manual de buenas intenciones. Vamos a llevar al campo y a todos los rincones del país escuelas y acueductos y hospitales y red eléctrica, y vamos a darle a los campesinos subsidios y créditos. Pues eso es muy bonito, muy bueno, ojalá se cumpla. Cada 4 años se promete básicamente lo mismo en todos los planes nacionales de desarrollo. Palabras más, palabras menos. Es decir, el Estado se está comprometiendo a ser Estado. Y ese es uno de los principales factores generadores de violencia, la ausencia del Estado en gran parte de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque los conflictos no se dirimen a través de la justicia, porque no hay. Entonces se dirimen a través de la violencia, y eso es gravísimo. Por eso es tan importante la presencia del Estado en el territorio. Y pues yo en eso veo buenas intenciones, ojalá se cumpla esta vez. Cada 4 años prometen lo mismo todos los gobiernos, y todavía no lo hemos logrado. Dudo que con esto se vaya a lograr. Muy buenas intenciones, pero difícil. Yo no me opongo a que se formalice la propiedad de la tierra, y usted ahí tiene un gran reto, doctor Miguel. Es necesario que los campesinos tengan sus títulos y tengan propiedad clara, definida ante el Estado. El catastro rural hay que actualizarlo, hay que formalizar esos 7 millones de hectáreas de las que se habla, entregar 3 millones de hectáreas adicionales, buenísimo si se puede hacer. ¿Qué no me gusta
del acuerdo de la reforma rural integral, rápidamente. Me parece que es una postura asistencialista por parte del Estado. Yo creo que sí se le debe ayudar a los campesinos, por supuesto, darles oportunidades, créditos, etcétera, pero veo esto muy asistencialista y además con unos comités como de planificación de producción agrícola. Pues eso me parece que atenta contra las leyes del mercado. Yo creo que cada cual debe ser libre de ver qué cultiva en su tierra, tomar la mejor o la mejor decisión que cada cual considere, no planificar la producción agrícola. ¿Por qué? Eso es un modelo que no ha funcionado. Segundo, una unidad agrícola familiar, y usted seguramente tendrá estas cifras mucho más claras que yo, doctor Miguel, abajo en el Bichada, en la altillanura, puede ser de 1000 hectáreas. Más o menos, calculemos que es de 1000 hectáreas. Bueno, entreguémoselas al campesino, buenísimo que se las podamos entregar. Ahora, ¿cuánto vale poner a producir 1000 hectáreas en el Bichada? Se calcula que una hectárea, poner a producir una hectárea, puede costar 7 millones de pesos. Estamos hablando de 7.000 millones de pesos por unidad agrícola familiar, en esa zona. Entonces la intención es muy buena, pero ¿y cómo? Yo no creo que un punto de estos, es decir, esto es un propósito del Estado, esto no debió haber sido pactado con las FARC, que ahora sí le vamos a ayudar a los campesinos, no había necesidad de hacerlo. Esto ya debe ser un propósito que persiga el Estado más allá de un acuerdo con las FARC. Ellos no son los representantes de los campesinos. Ellos no son los salvadores de los campesinos. Esto ya estaba, sin necesidad de un acuerdo hay una agencia de tierras, sin necesidad de un acuerdo hay una ley de restitución y claro que estoy de acuerdo en que se le quite la tierra a los despojadores y se le devuelva a quien se la quitaron. Yo no me opongo a eso. Lo que no creo es que esta vaya a ser la solución al problema. ¿Que debemos buscarla? Sí. Debemos buscarla, pero no había la necesidad de hacer este acuerdo con las FARC. Sí había esa necesidad, Samuel, y le voy a contar por qué, y les voy a contar a ustedes por qué. Usted tiene toda la razón, durante décadas, gobierno tras gobierno se ha venido prometiendo, hombre, hay que voltear a mirar al campo colombiano, hay que venir a desarrollarlo, hay que buscar la fórmula para volver a atender las necesidades de los campesinos. Pero ¿qué ha ocurrido históricamente? Que el conflicto armado ha impedido que entre la plena institucionalidad del Estado. Eso, por un lado, ha servido como excusa en varias instituciones, dicen no, yo allá no me meto porque simplemente hay mucho conflicto armado. Pero también es cierto que ha impedido el pleno acceso de ciertos servicios. Porque si un pueblito como Toribío se lo vivía tomando la guerrilla, cualquiera de las dos guerrillas o los paramilitares, pues el puesto de salud que con mucho esfuerzo había construido o el ministerio o la gobernación o el mismo alcalde, lo terminaban volando con un cilindro o terminaba en medio de la confrontación en la balacera, y por eso es que el Estado no ha llegado a muchos rincones, y es cierto también que las FARC ha aprovechado eso para ser el Estado en las regiones en donde no hay Estado. La ley la ponían ellos eran los que juzgaban. Pero si parte del acuerdo, que hay que mirarlo integralmente, parte del acuerdo es precisamente que las FARC van a dejar de tomarse sus pueblitos como Toribío, pues ahí la institucionalidad del Estado sí puede llegar, sí va a llegar. Y en tierras, el punto 1
de La Habana se divide en dos, para que ustedes lo tengan claro. Una primera parte, lo que hace la Agencia Nacional de Tierras, definir quién es el dueño del predio. Y si el campesino no tiene el título, pero está ahí trabajando una finca, pues hay que darle el título. ¿Por qué? Ustedes, la gran mayoría, no tiene cédula, ¿o no? Sin cédula ustedes no solo no pueden comprar trago, sino no pueden votar, no pueden ser elegidos representantes a la Cámara como el doctor Samuel, no pueden tener su propio sistema de seguridad social, no pueden empezar a cotizar a pensiones, a salud, a todo eso. Para el campesino, el título sobre el predio es como la cédula. No se le pueden entregar subsidios para que produzca, o no puede ir a golpearle a un banco, oiga, por favor, présteme plata mediante un crédito para poder poner a producir mi tierra. No pueden generarle acompañamiento técnico para mostrarle cuál es la mejor forma de producir, en fin. Sin definir quién es el dueño de cada uno de los predios, no puede haber desarrollo rural pleno e integral en este país. Y eso es lo que dice el acuerdo. El acuerdo de La Habana no es nada distinto a, señores Gobierno Nacional, definan de una vez por todas quién es el dueño de los predios y las fincas en este país. La segunda parte del acuerdo, ¿cuál es? Llevar desarrollo al campo. No es que sean muy importantes los dos, que lo son, es que sin el primero el segundo no puede existir. Por eso es que las vías, los puestos de salud, las escuelitas, llevarle subsidios a los campesinos dependen de que primero haga la tarea la Agencia Nacional de Tierras. Y están absolutamente interconectados. El uno depende del otro. Y es un acuerdo muy robusto, muy sólido, muy fuerte, muy potente para que volvamos a mirar al campo colombiano, no con pesar o con tristeza o con esa imagen que tenemos a veces en las grandes ciudades del campesino como una persona pobre por allá olvidada. No, estas personas que fueron durante muchos años olvidadas, con el acuerdo de paz empiezan a ser los principales motores de desarrollo de este país. Ese es el punto 1 de La Habana. El segundo punto es la apertura democrática para construir la paz. En este punto algunos destacan el estatuto de la oposición, las garantías, la inclusión. En este también algunos critican pues, también la falta de garantías frente a darles unas curules a dedo, darles unas curules a tiempo, unos presupuestos para campaña. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a este segundo punto? Vea, a mí no me preocupa la participación política de las FARC. Ojalá decidan todos entregar las armas y participar en democracia. Como sociedad debemos ser ampliamente generosos con quienes decidan dejar la violencia para participar en democracia. En eso no me cabe la menor duda. Si hay que entregarles unas curules, me parece lo de menos. A mí no me preocupa hacer además política con ellos, incluso hasta nos sirve, porque somos la antítesis, entonces eso para el debate lo hará por lo menos más interesante. ¿Qué no me gusta? Que una persona que sea responsable de crímenes atroces, secuestro, siembra de minas antipersona, reclutamiento infantil, sin haber purgado una pena, pueda ir directamente al Congreso de la República o ser candidato a la presidencia. No me parece justo. Con la mayoría de guerrilleros, la mayoría de ellos víctimas incluso de la violencia, fueron reclutados siendo niños seguramente, hay que dar amnistía e indulto.
yo a eso no me opongo, que no vayan a la cárcel, que les demos oportunidades de estudio, de trabajo, que vuelvan a reincorporarse a la vida civil, que vuelvan a sus familias. Seguramente hay papás, mamás, hijos que los están esperando. Ellos no tuvieron la oportunidad de nosotros de estar acá sentados y seguramente su alternativa fue ponerse un fusil al hombro a cualquier bando, o paramilitares o guerrilleros o lo que fuera. Con ellos debemos ser muy generosos. Pero los máximos responsables, los que ordenaban la masacre, los que mandaron a poner la bomba en el Club El Nogal, ¿por qué tenemos que premiar eso? Que ellos purguen una pena, esto no es venganza, no es 60 años en un calabozo sin ver la luz del sol. 6 años de cárcel es mucho pedir para un criminal de lesa humanidad, y que después de purgar una pena pueda participar en política. Hay unos mínimos que se deben respetar. Entonces a mí las curules a dedo pues no me preocupan, que no sean para criminales de lesa humanidad. 10 curules, si nosotros tenemos 39 y no podemos hacer mucho, siendo un partido de oposición fuerte. Entonces 10 para ellos, eso no va a cambiar este país. Ojalá lo hagan, pero con personas que no estén involucradas en ese tipo de delitos. Eso por un lado. Las 16 circunscripciones especiales que se crean. Me parece bien que le demos la oportunidad a personas que han estado excluidas y marginadas de la participación política de participar. Eso está bien. Ahora, que sean en zonas históricamente controladas por las FARC y donde además no se pueden presentar candidatos por parte de los partidos democráticos existentes en Colombia, el Polo, el Partido Verde, el Centro Democrático, el Partido Liberal. ¿Por qué vamos a excluir a los partidos de participar en esas zonas? Y le vamos a dar el control o vamos a dar esta circunscripción especial en lugares que han estado históricamente controlados y sometidos al flagelo de la violencia de las FARC. Démosle ese papel a las víctimas, pero no la posibilidad a los victimarios de tomarse esos espacios. 31 emisoras, nosotros no tenemos ni una. ¿Por qué premiar? Fondos fijos de financiación para el partido que se cree de las FARC. Hoy la financiación a los partidos es en relación con el número de votos que obtienen en las elecciones, en función de la representatividad, de cuántos colombianos representa el Partido Verde. Y el Estado le da una plata, le repone los votos en plata porque representa un número significativo de colombianos. A las FARC sin representar colombianos, o muy pocos, se le va a dar asegurado. A las FARC sin sacar un solo voto, uno solo, se le van a dar 10 curules. Se va a acabar con el umbral para constituir un partido, entonces el sistema político, a mi juicio, pues se acaban los partidos y vamos a tener un multipartidismo. Los partidos son los vehículos a través de los cuales se expresa la democracia y lo que nos permite a los ciudadanos identificarnos con unas ideas, con un plan de gobierno, con unas posturas ideológicas, programáticas, en lugar de el candidato. Los partidos fortalecen a la democracia, aunque no nos gusten, fortalecen a la democracia. Si acabamos el umbral, se acaban los partidos. Y eso pues puede traer consecuencias, a mi juicio, negativas. Entonces la participación política, repito, me parece bien. Que dejen las armas y que participen en democracia, me parece bien, pero no en esas condiciones. Hoy, en esta precaria democracia, no existe justificación alguna para acudir a la violencia en nombre de la política. Hoy no,
en pleno siglo XXI, no hay ninguna justificación a la violencia. Yo no reconozco justificación para matar a alguien en nombre de una ideología. Esta democracia nos permite que Miguel y yo estemos sentados hoy acá, que en el Congreso de la República estén Álvaro Uribe e Iván Cepeda, que estén Gustavo Petro y María Fernanda Cabal. Vea, yo me hago moler, yo no estoy de acuerdo con Petro en nada, traté de revocarlo, no pude, no estoy de acuerdo con ese señor en nada, pero me hago moler por respetarle el acuerdo que hizo con el Estado, aunque no esté de acuerdo con él. Pero ese acuerdo fue producto de un amplio consenso nacional, el del M-19, y de una constituyente. Este no es producto de un amplio consenso nacional. Yo creo que el camino sería una Asamblea Nacional Constituyente que nos permitiera a los colombianos, démosle participación a las FARC en esa asamblea, pero que seamos los colombianos quienes decidamos democráticamente las reformas profundas a la Constitución. Es que acá, si gana el sí, estos 297 páginas van a integrar la Constitución y seguramente va a ser la Constitución más larga de la historia de la humanidad. Entonces el problema no es la participación política, bienvenidos a la política, pero ¿y qué vamos a hacer después con el ELN? Y con las bandas criminales y las autodefensas gaitanistas. Cada 5 años vamos a tener que hacer una negociación de estas y meterle otras 290 y pico páginas a la Constitución, porque también tiene un argumento político para acudir a la violencia, porque las autodefensas gaitanistas usted se pone a ver y tienen un ideario político, carretas, son carteles del narcotráfico, este es el principal cartel de cocaína del mundo. Si el costo para solucionar el problema es dar unas curules, pues me parece barato, si con eso fuéramos a solucionar el problema. Lo que pasa es que no creo que con eso vayamos a solucionar el problema. Y en cambio estamos premiando a responsables de crímenes atroces en lugar de darle oportunidades a las víctimas. Con esto dejo para que el doctor Miguel nos exprese su punto. Gracias. Doctor Samuel, yo veo que cada vez estamos más de acuerdo en más cosas. Me va a tocar mandarle el carnet del Partido Liberal para ver si se anima próximamente. No, y además, usted toca unos puntos muy neurálgicos. A ver, yo también estoy de acuerdo en lo personal, no es una posición de gobierno ni oficial. En lo personal yo también creo que vamos hacia una asamblea constituyente. Vamos hacia allá. No ahora, y no podía ser un mecanismo para refrendar los acuerdos, pero sí se requiere una Asamblea Nacional Constituyente para 3 temas muy puntuales. Hay que hacerle una cirugía, no estética, sino de fondo, a la justicia en este país. Yo, como testigo de primera mano, como viceministro de Justicia, me di cuenta que por las vías actuales es muy complejo hacer una reforma seria y profunda que requiere la justicia para funcionar. Hay que hacer una reforma al sistema político, al electoral, y hay que hacer una reforma al sistema de representación regional, al sistema de organización territorial, porque hoy en día somos supremamente centralistas. Todos los bogotanos creemos que podemos manejar todo el país desde acá y la realidad es muy distinta en cada una de las regiones de este país. Y yo creo que vamos hacia allá, y para estabilizar la paz que se va a conseguir con las FARC necesitamos un sistema de justicia fuerte. Necesitamos que la justicia funcione. Nosotros que somos abogados sabemos lo complejo que es el aparato de justicia. Que un proceso se demore 12 años. 12 años. Entonces la vida útil de un abogado son 3 procesos y ya queda en desuso.
Eso no tiene ningún sentido. Y no me parece, y ahí sí difiero de lo que usted ha manifestado, que se contraponga justicia con paz. La paz sin justicia no existe. No existe. La paz tiene que estructurarse, construirse, levantarse sobre la base de la justicia. Lo que pasa es que la justicia, como bien superior, como bien supremo, no lo podemos reducir, Samuel, a la cárcel. La justicia de dar a cada quien lo que se merece, lo que requiere, es un valor que va mucho más allá de los barrotes de una celda de prisión. Y allá en el Centro Democrático también dan fe de ello. El senador Eder Bustamante, de hecho, Samuel, como usted lo sabe bien, desmovilizado el M-19, no purgó un solo día de cárcel y está participando en política. En lo personal, es preferible tenerlos en el Congreso echando discurso a tenerlos en el monte echando bala. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuál será un país más justo? ¿Cuál será un país más justo? ¿Un país que sancione con penas duras de cárcel a todos y cada uno de los criminales? ¿O un país en donde la gente no tenga miedo de ir a la finca? ¿O un país en donde la gente no tema ir a trabajar o ir al colegio por sus vidas? ¿Cuál será el país más justo ahí? Por eso es que en la palabra justicia, cuando se equipara con paz, permite que esta paz que se está construyendo y que se va a construir después del 2 de octubre, se estructure sobre ese valor principal que es la vida de todos los colombianos. Y repito, yo sí prefiero tenerlos allá en el Congreso echando discurso, amenazando con la vida o con la libertad de todos los colombianos. Bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a poder tratar todos los puntos, pero me gustaría, antes de abrirle las preguntas al público, que ustedes brevemente nos den su visión sobre un punto que también es muy importante y que es por el que gira el conflicto, que son las víctimas y la justicia, que pues ya Miguel lo tocó ahorita. Bueno, para para finalizar, quiero decir una cosa, yo no puedo hacer distinciones, para mí no hay criminales buenos y criminales malos. Un guerrillero, un militar que viola los derechos humanos, un funcionario público que ordena hacerlo, es igual de criminal, igual de asesino y debe tener el mismo tratamiento. Yo no quiero impunidad para un militar que violó a una niña, pero 60 años de cárcel para un guerrillero, no. No quiero impunidad para ninguno de los dos, tampoco quiero venganza. Y la justicia no es venganza. Reconozco la necesidad de un proceso de justicia transicional, de pasar de un estado a otro para resolver un problema. Se pueden dar penas reducidas, pero eximir de la responsabilidad penal a un criminal responsable de crímenes de guerra, de crímenes atroces, es simular justicia. Vuelvo al punto, y esto es importante para las víctimas, además estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, que no solo atentan contra el directamente victimizado, sino contra la humanidad entera. Por eso son crímenes de lesa humanidad, no prescriben, nos afectan a todos como seres humanos. Debe haber unos mínimos de justicia y eso no se contrapone. Eso no es opuesto a que haya un proceso de verdad y de reparación.
Eso es garantía también de no repetición. Si hay una justificación política en acudir a las armas, defender a los oprimidos, representar a los campesinos que han estado marginados, luchar contra el imperialismo yanqui, yo qué sé. Si a ellos les reconocemos una justificación política, ¿cómo le digo a un colombiano que robó por darle de comer a sus hijos que no, usted sí se tiene que quedar ahí en la picota? Y estos señores, como ellos tenían una justificación política, no, ellos sí no. Eso tampoco es justo con las víctimas. Y las víctimas, y en esto no quiero tomarme la vocería, yo no represento a las víctimas. Yo no he sido víctima directa. Las víctimas las hay pelirrojos, altos, bajitos, gordos, flacos, de derecha, de izquierda. Es decir, víctimas hay de todos lados. Y víctimas de todos los fenómenos de la violencia. Entonces, las víctimas, muy bien, claro, deben tener un papel fundamental, deben ser reparadas. Pero como sociedad también es importante que se aplique justicia. No venganza, justicia. Porque la justicia es el mecanismo que conduce a la paz. La justicia es lo que nos diferencia con una sociedad de barbarie. Ese es el fin último de un Estado. Es un pacto social para que no nos matemos, para que no sea la ley del más fuerte. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a aceptar que se cometan crímenes, que se hagan violaciones a los derechos humanos y la justicia da igual? No, eso no es importante. Bueno, y si la justicia en condiciones de reclusión no es importante, entonces hagamos un proceso masivo de excarcelación, un jubileo. Levantemos las puertas de la picota y que salga todo el mundo. Si eso no es importante. Entonces, yo creo que eso es fundamental para las víctimas. ¿Qué otra pregunta había hecho usted, Leonel? No sé si se me queda. Bueno, las preguntas de ustedes, muchas gracias. Para darles paso a las preguntas, muy brevemente yo concluiría con lo que empecé. La justicia o el punto sobre víctimas, que repito, los derechos de las víctimas son la columna vertebral de todo el acuerdo. Siempre han estado en el centro de todo el acuerdo de paz. Se refieren a verdad, a reparación y a justicia. Se va a crear una comisión de la verdad. Aquí ha habido algunos intentos, se creó una para el holocausto del Palacio de Justicia, se han creado otras mini comisiones de la verdad, un grupo de memoria histórica, el Centro de Memoria Histórica con posterioridad, etcétera, etcétera. Esto va a ser una gran comisión de la verdad. No se llamen a engaños. Va a ser supremamente publicitada. Se tomaron como ejemplo 33 comisiones de verdad que evaluamos en todo el planeta. La más fuerte de todas, la de Sudáfrica. ¿Qué pasó en Sudáfrica? Por 50 años, la población blanca tenía más derechos que la población negra. Los blancos eran el 20% de la población, el 80% eran negros. Nelson Mandela, que tal vez a usted le suene, estuvo encarcelado más de 20 años por el régimen dominante de los blancos. El presidente que decidió sacarlo se llamaba de Klerk. ¿Qué hubiera pasado, Samuel, si en Sudáfrica apenas sale Mandela, lo primero que pide es cárcel para de Klerk? Allá no llegan a un proceso de reconciliación nunca. Nunca. Mandela puso por encima su resentimiento personal
el fin último de la paz en su país. Y eso es lo que se está haciendo acá. Claro, se puede decir abiertamente que para algunos criminales no va a haber cárcel. Eso es cierto. Pero no quiere decir que no vaya a haber sanciones. Ojo con eso, porque sanciones va a haber en todos los casos. Al que primero levante la mano, se le van a imponer, levante la mano quiero decir que vaya y confiese ante la instancia judicial y ante la Comisión de la Verdad. Al que primero levante la mano, se le van a imponer sanciones sociales, que consultadas con las víctimas, estuvieron de acuerdo. ¿Qué le sirve más a una víctima que le mataron el hijo, como doña Mariela? ¿Que encerremos a este tipo 5, 8, 10, 20 años? ¿O que venga al pueblito donde usted destruyó la escuela y la ayude con sus propias manos a rehacer? Pero supongamos que la persona no quiere levantar la mano porque quiere pasar de agache. Yo, ¿para qué voy a, incluso para qué voy a reparar una escuela si puedo salir libre? Bueno, si después lo cogen por la confesión de otros, sí se va para la cárcel, entre 5 y 8 años. Y si el tipo, pese a la confesión de otros, no quiere confesar nunca y lo cogen al final, se va para la cárcel 20 años. Cárcel va a haber. Lo que pasa es que hay que generar incentivos como existen en todas las justicias del planeta para que la gente confiese rápido. Y ahí, e incluso en ese momento, habrá sanciones. Vamos a tener entonces, en verdad, una comisión de la verdad muy fuerte, muy grande, para saber qué fue lo que pasó en este conflicto armado de décadas. Una justicia que en términos de sanciones se van a imponer, e incluso con penas de cárcel si no hay confesión. Y en materia de reparación se va a implementar el proceso más ambicioso de reparación que se haya visto en la historia para favorecer a las víctimas del conflicto armado. Los 3 elementos, ese balance de 3 elementos está muy equilibrado. Y eso es lo que busca el acuerdo en materia de justicia. Había que negociar, no estábamos negociando con un amigote, estábamos negociando con el enemigo. Y miren, en la historia de Colombia, a través de las negociaciones, haciendo concesiones, el Frente Nacional, 1-0 a favor de las negociaciones. Se salvaron muchas vidas, muchas vidas. Las negociaciones que luego vinieron en el 91, con 4 grupos guerrilleros, se desmovilizaron 4 grupos guerrilleros, el M-19, el Quintín Lame, el EPL y el PRT. Se salvaron muchas vidas. Hubo bastantes concesiones, pero allá vamos 5-0. El proceso con los paramilitares. Hubo bastantes concesiones y se salvaron millones de vidas. Allá vamos 6-0. Lo que yo les pido en este momento es que le metamos otro gol a esa violencia. Es que dejemos ese marcador en 7-0, respaldando un acuerdo que puede no ser el mejor, pero es el necesario para este momento, para parar esta barbarie, para silenciar los fusiles y especialmente para que salvemos millones de vidas que se van a salvar si impedimos que los conflictos en este país se sigan arreglando a punta de fusil, sino que los empecemos a resolver de manera dialogada. Muchas gracias. Bueno, los invitamos a que si tienen preguntas, vamos a abrir el espacio a 2 preguntas. Buenos días ante todo. Mi pregunta, más que una pregunta, es una reflexión más que todo a Samuel. Ante todo, pues les lo saludo. Y pues haciendo referencia al último punto, es evidente que hay 2 miradas de justicia. La primera
estipulada en el Acuerdo de La Habana como una justicia transicional en pro y para las víctimas, implementando pues penas integrales. Y la segunda, pues puramente penal, desde los barrotes, desde los pabellones, y pues dándole mano dura a crímenes de lesa humanidad. Bueno, si se tiene en cuenta la segunda propuesta de justicia, ¿no cree usted, Samuel Hoyos, que es más efectiva para la terminación del conflicto y para retribuir a las víctimas una justicia integral que se tenga en cuenta no solo las miradas, qué pena, en cuanto a la segunda propuesta de justicia, ¿no cree que es más efectiva si se tiene en cuenta la terminación del conflicto y la retribución de víctimas, un proceso que se salga de lo penal y que se ayude a las víctimas que han sufrido el conflicto? Bueno, esta pregunta es para Miguel. Pues mi pregunta es, si tú crees que la restitución de tierras debe ser equitativa, porque, digámoslo así, Iván Márquez dijo que ellos no tenían ninguna tierras, y sumándole eso, ya en estos momentos el ELN está tomando las tierras que las FARC tenían en su poder. Mi pregunta es para Samuel Hoyos. Ustedes, como que de verdad, si quieren pasar a la historia del país como el grupo que se opuso al proceso de paz que se está dando hoy después de 50 años de guerra? Bueno, empiezo por la primera. Yo no me opongo a que este sea un proceso de justicia integral. A mí me parece válido que se fortalezca la verdad, la reparación, sobre todo la no repetición, pero eso no se opone a que haya unos mínimos, a que se apliquen unos mínimos de justicia en condiciones de reclusión, de manera privativa de la libertad. Y repito, eso no es un ánimo de venganza, ni simplemente querer humillarlos y verlos detrás de unos barrotes. Yo creo que la justicia penal también tiene una función importante, que no excluye lo demás. Acá el Estado está renunciando a aplicar el código penal a rajatabla, pues, y 60 años, no. Yo creo que en un proceso de justicia transicional es válido esas reducciones, pero anularlo del todo no me parece bien, porque es un mal ejemplo. ¿Cómo después no darle el mismo tratamiento a los siguientes? ¿Cómo justificar la aplicación de penas privativas para otros delitos mucho menos graves? Entonces no podemos tampoco acá desvirtuar la función que tiene la justicia penal en esas condiciones. No es venganza, es que se respeten unos aspectos fundamentales, la vida, la libertad. Entonces, pues con eso respondería a esa pregunta. La otra es para Miguel, entonces no la voy a responder yo. Y la siguiente, que si queremos pasar a la historia, no, yo repito, esto no es de amigos de la paz o amigos de la guerra. Yo creo que cualquier persona sensata quiere la paz. Ese es el fin último del Estado. Y yo repito, esta es una discusión de cómo alcanzar la paz, cómo lograr acabar con el problema de la violencia en Colombia. Yo sería incapaz de decir que un promotor del sí, y ha habido excesos de lado y lado, es un fariano y es un pro castrochavista. No, yo respeto las posiciones como de mi amigo Miguel, que cree que legítimamente este es el camino. Yo eso lo respeto, ¿no? Puede que el equivocado sea yo creo que no. Yo creo que este acuerdo no es el camino para la paz, pero eso no hace malo a quien lo promueve. Así como no me hace malo a mí tener una opinión distinta y creer que también quiero la paz, que este acuerdo no es el camino.
Y lo que dije hace un rato, el 3 de octubre nos va a tocar levantarnos a todos para venir al colegio, para ir a la universidad, para llegar al trabajo. A mí me va a tocar ir al Congreso, a Miguel le va a tocar ir a la agencia de tierras y nos va a tocar seguir juntos trabajando por esta democracia, porque este sea un mejor país. Entonces, ojalá la discusión no la llevemos hacia allá, porque eso no es lo que estamos discutiendo. No sé si con esto respondo, yo les pido un permiso, yo me tengo que ir al Congreso a cumplir con mis obligaciones allá. Para mí ha sido un placer estar acá, ver el interés que ustedes tienen por esto. Esto es un día muy importante para Colombia, debemos participar todos, aunque ustedes muchos no puedan votar, el interés es fundamental porque estamos definiendo aspectos de nuestro futuro. Y yo le agradezco al colegio por seguir generando este tipo de debates y formándonos para la democracia. Muchas gracias. Sí, una muy buena pregunta, la que hiciste ahorita. Mira, hay la obligación para la Agencia de Tierras de crear un fondo de tierras a donde van a parar todas las tierras que se van a utilizar para redistribuirla entre los campesinos que no la tienen. ¿De dónde sale esa tierra que va para esa gran bolsa? La primera fuente es la que se le quite a todos los criminales. Así las FARC hayan dicho que no tienen tierra, se ha identificado que sí la tienen y se las vamos a quitar con el apoyo de los jueces de la República. Se las vamos a quitar, pero no solo a los de las FARC, a los paramilitares, a los narcotraficantes y a todos, en general los criminales que hayan utilizado su actividad criminal para coger esas tierras. Entonces la respuesta a tu pregunta es, no importa que ellas quieran entregarlas o no, el gobierno con los jueces se las va a quitar. Otra segunda fuente es a las personas que hubieran acumulado ilegalmente tierra. ¿Ilegalmente qué quiere decir? Que no les interese trabajarla, sino que simplemente quieran tener la tierra ahí esperando a que algún día suba su precio para poderla vender. Eso se llama especular con el valor de la tierra y eso es lo que se quiere evitar a toda costa. Y por último, bueno, esto sí ya es un concepto un poco más técnico, hace 50 años se expidió una ley para proteger las reservas de los bosques y hoy en día uno va a ver en el territorio y esos bosques ya no están, ya no hay árboles, entonces eso hay que actualizarlo y de ahí también va a salir tierra para nutrir ese fondo. Bueno, yo simplemente quisiera redondear con esta reflexión muy brevemente porque a mí también me toca salir corriendo a la oficina, pero ha prevenido mucho más el delito, la reconciliación, la negociación, la desmovilización de todos estos grupos guerrilleros que hemos tenido desde las viejas enfrentamientos entre las guerrillas liberales y los chulavitas o los pájaros, ha prevenido mucho más la negociación que la cárcel. Claro, yo entiendo el argumento de que esto, hombre, pudiera generar un mal ejemplo, pero yo creo que es mucho más impactante el buen ejemplo que genera que se desmovilice el grupo guerrillero más antiguo del planeta y se incorpore en un proceso de reconciliación. Es más positivo ese ejemplo que enviarlos a la cárcel, a sus líderes o a sus máximos responsables. Miren, este proceso es tan bondadoso, tan bueno, tan favorable para el país, que ha hecho milagros.
desde antes de firmado ya está haciendo milagros. Vargas Llosa, un tipo históricamente de derechas, está apoyándolo. Está del mismo lado apoyando el proceso de paz con Pepe Mujica, una persona, un ícono de la izquierda latinoamericana y de la izquierda mundial. Ha unido a Iván Cepeda, una persona dogmáticamente de izquierda, con el comandante en jefe de las fuerzas militares de este país, con el general Mejía. Ha unido al expresidente de Chile, un tipo, un empresario millonario de la derecha de Chile, con la presidenta actual de Chile, que es una persona de izquierda y que llegó al poder, había llegado al poder hace algunos años por la izquierda chilena, en contraposición a la dictadura además muy fuerte que ellos tuvieron durante décadas y que sigue marcando la historia política de ese país. El proceso de paz, si hace esos milagros, lo que uno les puede pedir, como se lo pido a todas las comunidades, es que nos den un voto de confianza. Y acá, rector, pues que la confianza es el pilar de la educación y la pedagogía de esta institución, de mi alma mater. Denle un voto de confianza al proceso de paz. No es un salto ciego al vacío, no es un acto de fe, pero si está haciendo estos milagros en la política, imagínense los milagros que va a hacer una vez se empiece a implementar y una vez lo avalemos todos los colombianos en las urnas el próximo 2 de octubre. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Miguel, Samuel y Leonel. Pues uno realmente se emociona mucho, muchachos, de ver que dos exalumnos que algún día estuvieron sentados aquí, estén aquí discutiendo con esa madurez, discutiendo con esa pasión, pero ante todo con ese respeto. Y obviamente piensa que algunos de ustedes pues estarán en la posición de ellos en un futuro. Yo creo que nos han dado una gigantesca lección de democracia. Y me emociona mucho ante todo por el respeto y por la madurez de los argumentos. Y quiero que sepan que esta cámara que los está filmando ustedes, pues va a llevar este video mucho más allá del gimnasio, ¿no? A los colegios del país, a los maestros, digamos, que nos siguen en todas partes y que van a ver, digamos, desde el gimnasio moderno que sí se puede discutir de estas cosas de manera apasionada, enfática, pero ante todo respetuosa y pacífica. Muchísimas gracias, Miguel, Samuel y Leonel, y a ustedes, por supuesto.